Anunciado un paro para el regreso en la hora pico. Recién desde La Plata nos informaban y ratificaban este tema que va a ocasionar obviamente el cambio de infraestructura en el regreso de muchísima gente. El delegado ejecutivo de la Asociación Gremial de Subterráneo y Premetro ya está en línea con nosotros y le agradecemos que nos atienda para explicarnos qué está sucediendo. Cristian Paletti, mucho gusto. Adrián Noriega y la cadena federal de Contacto Noriega. Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué las medidas de fuerza? ¿Qué está pasando en el mundo del subte? Que hoy hay un parate, ¿no? Bueno, sí, lo que ha sucedido es esta decisión temeraria por parte de Metrovías de convocar a los trabajadores de 60 años que están dentro del grupo de riesgo ante la resolución también nacional del Ministerio de Salud que los ampara, y además ha convocado a trabajadores que tienen enfermedades preexistentes. Es doblemente peligroso en lo que respecta a la contagiosidad y a la letalidad en el crecimiento de los contagios pandémicos, y precisamente en una edad etaria donde son los más afectados en lo que respecta a la mortalidad este periodo de edad. Así que no solamente desconociendo un punto de vista científico en lo que respecta al propio decreto, sino que además les ha afectado el salario en un cuadro también complejo inflacionario. Así que hemos ido al paro, no ha habido instancia de diálogo y convocatoria por parte del gobierno de la ciudad. Pero cuénteme por favor los salarios, cómo fueron las paritarias y digamos cuál es el atraso en todo caso, para decirlo en números, ¿no? ¿Cuánto gana un trabajador del subte? ¿Cuánto le aumentaron? Y bueno, ya sabemos cuánto fue la inflación, ¿no? Claro, no, yo te lo ponía en el espectro socioeconómico. Uh-huh. Nosotros tuvimos en principio un 23% de aumento contra una inflación proyectada del 42%. Uh-huh. Llevamos 10 puntos por debajo de la inflación acumulada. El salario del subte no supera el costo de la canasta familiar hoy de Cava, uh-huh, que está en 110.000 pesos. Uh-huh. Así que bueno, ese es el cuadro socioeconómico, con una alza inflacionaria, un 2021 su tendencia que no bajaría de un 50%, bueno, los datos precisamente mensuales que rondarían un 4%, ese es el cuadro, vencimiento del 1 al 10, y el trabajador además tiene esa afectación, tiene que sufrir esa afectación de su familia en lo que respecta arbitrariamente al costo, el costo del salario, que es lo que viene sucediendo también con el resto de los trabajadores en lo que respecta al tema de las suspensiones, despidos, rebajas salariales, etcétera. Porque acá el plan político es la normalidad, es la normalización en lo que respecta a la cadena de producción para beneficiar los costos de estas patronales, de todos los sectores capitalistas, a costa de la salud. Ese es el planteo temerario, el atentado que hacen con la vida de los trabajadores para seguir teniendo beneficios gananciales estas empresas. Uh-huh. El gobierno de la ciudad, te decía, no nos ha convocado. Esto se emparezca también con el decreto que ha sacado propio el gobierno de la ciudad para el sector docentes, que tampoco incluye a los docentes de mayores de 60 años con enfermedades preexistentes, etcétera, dentro del grupo de riesgo. Y llama la atención que luego casi de un año pandémico, por ejemplo en el subte, donde sí les abonaba el salario en tiempo y forma, no requería de este personal porque era factor de riesgo, lo haga ahora, luego de más de 10 meses de aplicarse la resolución del Ministerio de Salud. Así que hoy volvemos a ir al paro, 3 horas,
esto te decía, se empareja también con la situación docente, pero con otros gremios no solamente de capital, sino a nivel nacional en lo que respecta a la normalización. Y además el subte tiene un efecto importante para analizar, que es un lugar confinado, soterrado, sin renovación e ingreso de aire de forma natural, y es potencial de contagio producto de los aerosoles del particulado del COVID, permanecen latentes en el aire, y además es un lugar donde hay una gran aglomeración de usuarios. Sería directamente mandar a morir a trabajadores de estas características, más allá que estamos expuestos todos los trabajadores y también los usuarios. Hay toda una cuestión de falta de un protocolo laboral de bioseguridad, por ejemplo, que analice y que trate esta cuestión, ya sea implementando un sistema de aire con estas características, en la misma situación que sucede en las escuelas, ya sea por los espacios de interior. Sí, inclusive el aire se me ocurre a mí, está mucho más viciado que en una escuela y demás. ¿Ustedes tienen muchos compañeros fallecidos? ¿Hay un porcentaje de trabajadores de subte fallecidos o contagiados? Sí, nosotros tenemos 7 trabajadores fallecidos en menos de un año, producto de la pandemia. Es alrededor del 6% por arriba del índice de letalidad de cualquier empresa, y a nivel nacional también, por la cantidad también de contagios y de la población propiamente también del subte. La contagiosidad ronda en el 8,5%, 9%. Así que, bueno, eso lo explica también. Lo que vos dijiste del aire viciado, bueno, nosotros tenemos 3 veces más de la contaminación ambiental de superficie. Hay diferentes tipos de partículas, y una de las más complejas que también tenemos trabajadores afectados, que es la partícula del asbesto. El famoso asbesto, sí, claro. Exacto, por las formaciones que venían y circularon luego de la ley que prohibía el manipuleo y la producción de asbesto, y son más de 40 trabajadores que tienen neumoconiosis, así que es doblemente potencial el aire del subte. Es un subte que tiene más de 100 años, su infraestructura es obsoleta, con materiales cancerígenos, y encima es un lugar encerrado como para también se esparza y sea un factor también de contagio en lo que respecta al tema de COVID, en una alza compleja. Sí, y una pregunta que a mí de todo lo que relata, que la empresa, digamos, haya convocado a los mayores de 60 siendo grupo de riesgo, y que los que no se presentaron les haya descontado una parte del sueldo, me parece absolutamente insensible, ilegal. ¿Y cuántos trabajadores tienen en esa situación? Digo, mayores de 60, que no deberían presentarse y que sin embargo les descontaron el sueldo. ¿Hay muchos? Mira, en principio son 60 trabajadores. Opa. Porque fue del área de tráfico. Sí, sí. 60 familias, 60 familias, claro, que tuvieron un ingreso reducido, sí, en medio de todo. Exacto, una reducción alrededor del 25% del salario, y después el espectro es mayor porque tenemos 34 sectores del subte: talleres, instalaciones, mantenimiento. No, yo me pongo a pensar esto. Yo les diría a los muchachos de la patronal ahí, miren, llegábamos justo a fin de mes con la guita, ¿no? Usted, claro, me saca el 25%, yo como y le doy de comer a mis hijos entre el 20 y el 30 del mes. ¿Cómo hago si usted me saca el 25%? No, es una desesperación. Es imposible lidiar con esa situación. Por eso el carácter de la reacción en lo que respecta a llevar adelante una medida de acción gremial, sí. ¿Y que cómo ha puesto en el tapete y ha visibilizado esta práctica por parte de la empresa, y también avalada por el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, porque es la misma situación en lo que respecta a la normalidad. Cada patronal está haciendo
lo que quieren, lo que respecta a poder normalizar la producción. No hay protocolos laborales en ningún lado. En ningún lado. Acá no solamente alcanza con poner un alcohol o un termómetro o un barbijo, que la mayoría son tapabocas, no cumplen las características de un verdadero filtrado, como por ejemplo lo puede ser los N95 o el que ha diseñado el propio CONICET. Eso no están implementados en las grandes fábricas, en el transporte en general, que son factores también de contagiosidad, etcétera. Entonces ahí hay un costo que han abaratado las patronales a costa de la salud de los trabajadores. Sí. Le agradezco mucho este contacto y vamos a seguir de cerca. ¿Qué es lo que esperan ustedes ahora? ¿Cómo continúa ustedes? ¿La medida de fuerza y el diálogo cómo sigue? Bueno, hasta ahora no hay nada de convocatoria oficial. Hoy llevamos adelante la medida de fuerza de 19 a 22 horas. Sí, sí. Si no hay respuesta, está planteado continuar en alza de forma progresiva, se debe profundizar y hay que coordinar con los otros gremios, no solamente de la capital, sino otros sindicatos a nivel nacional, porque este es un tema común. Entonces tiene que tomar esa relevancia también para que el movimiento obrero pueda poner sus condiciones sobre un tema nacional. Bien. Cristian Paletti, le agradecemos la charla. Como dijimos en la presentación, el delegado ejecutivo de la Asociación Gremial de Subte y Premetro. Gracias, un abrazo. No, por favor, hasta luego, muchas gracias. Que tenga usted una buena mañana y un buen día a pesar de todo esto, amigo. Igualmente, gracias, hasta luego. Estás en